Ya son las 8 de la mañana, 5 minutos. Hoy estamos hablando de lo que nos divide como humanidad y también lo que nos une. Hemos visto esta escalada del conflicto palestino-israelí y precisamente estamos con el embajador de Palestina en Colombia, el señor Rauf Makki. Gracias por estar con nosotros, señor embajador. Gracias por invitarme. Señor embajador, ¿cómo ha visto esta escalada reciente del conflicto allí en Israel? Es una situación lamentable que se ha repetido muchísimas veces, pero esta vez ha tenido como más cobertura mediática porque se trata de Israel. Cuando la víctima es palestina, pues muy poco llama la atención de los medios de comunicación. Esta vez es al contrario, y hemos visto como gran cobertura que ha tenido en los medios de comunicación y en las reacciones del mundo occidental, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero esta situación se da porque hay una ocupación de parte de un Estado llamado Israel sobre el territorio palestino, hay una colonización de ese territorio, hay una opresión de un pueblo que lleva 75 años sin ser resuelto por la comunidad internacional, que fue la causa de la creación de este problema cuando permitió la creación de un Estado israelí sobre el territorio palestino sin consultar con el pueblo originario que es el pueblo palestino. Entonces, esta situación que se está dando hoy había dado anteriormente y se va a dar todavía más veces siempre y cuando no se dé no se pone fin a esta ocupación de parte de Israel del territorio palestino ocupado y que el pueblo palestino pueda disfrutar finalmente de su libertad y pueda construir su Estado palestino sobre su territorio ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental como su capital. Y el retorno de los refugiados palestinos que llevan 75 años viviendo en campos de refugiados fuera de Palestina. Entonces, esta situación hay que verla dentro de un contexto más grande, el por qué se da y se va a volver a dar muchas veces más, ¿no? Los palestinos hemos estado sufriendo de esta ocupación, de esta anexión de nuestras tierras, de esta colonización. Hoy en día en Cisjordania vive más de 800,000 colonos judíos ilegalmente, según el derecho internacional, en territorio palestino. Las prácticas del Estado de Israel en contra de la población palestina, que ha sido calificada no por nosotros, sino por Naciones Unidas, por las ONGs de derechos humanos, como apartheid, estado de segregación racial. Esto no ha tenido una respuesta de parte de la comunidad internacional, a pesar de las advertencias de nuestro presidente del Estado de Palestina, llamar la atención de que miren esta situación que está pasando desde hace 75 años, que si no le encontramos una solución, esto que vemos hoy, una explosión, se va a dar pronto o muchas veces más en el futuro. Embajador, el terrorismo, el concepto de terrorismo no ha sido definido y por eso hay tantos problemas en organismos como las Naciones Unidas para crear un convenio entre países donde hay conflicto armado. La pregunta que yo le tengo a usted ¿es Hamás una organización terrorista? La pregunta ¿es Israel un Estado terrorista o no? Esa pregunta... Lo que hace, permíteme, ¿es terrorismo lo que hace Israel? ¿Es terrorismo lo que es la reacción de un pueblo que está sufriendo el terrorismo del Estado o no?
Entonces, esa no es la pregunta. La pregunta que siempre los medios de comunicación hacen, ¿es terrorismo? ¿Es condenable o no es condenable? Pero nunca se pregunta si el Estado que está ocupando otro, que está reprimiendo a su pueblo, asesinando a sus jóvenes, a sus mujeres, a sus niños. Hoy en día hay bombardeos sobre la Franja de Gaza y hay más de 313 víctimas palestinas que son niños, civiles, casas que están siendo destruidas, y vamos a ver todavía muchas más matanzas, masacres de la población palestina, pero nunca se hace la pregunta si el Estado de Israel es un Estado terrorista o no. La pregunta siempre se hace si Hamas es una organización terrorista. Ni siquiera se hace, porque muchas veces se califica desde un comienzo que Hamas es terrorista y que Israel tiene derecho a la defensa. ¿Y cuándo se va a dar la pregunta si el pueblo palestino tiene derecho a la defensa o no? Un pueblo, según el derecho internacional, que está siendo subyugado a una ocupación militar, tiene todo el derecho a defenderse. Y nosotros somos un pueblo que no tenemos ni ejército, ni tenemos armas nucleares como lo tiene el Estado de Israel, ni somos el ejército más grande, más potente de la región. Entonces el pueblo palestino... Embajador, a veces... Sí, cuéntame. Las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el Estado de Israel son innegables. Hay cortes de energía, hay ocupaciones ilegales a ciertos territorios. En eso estamos de acuerdo, y cuando tengamos al embajador de Israel vamos a hacerle la misma pregunta. Entonces yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es para el pueblo palestino la libertad? ¿Cómo se imaginan ustedes que sería la vida diaria del pueblo palestino cuando alcancen esa libertad de la que tanto se habla? Nosotros como palestinos, como Estado palestino, como autoridad palestina, como gobierno palestino, hemos estado abogando por una solución pacífica a este conflicto, que Israel permita, que ponga fin a su ocupación del pueblo palestino, del territorio palestino, que nosotros podamos también disfrutar de la libertad y del derecho a la autodeterminación, la creación de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Lo que soñamos es una libertad para todos los pueblos. Somos un pueblo más y necesitamos disfrutar de ese derecho que nos da la humanidad, que nos da el derecho internacional, que es un derecho también divino. Nosotros también tenemos derecho a ser libres y queremos serlo, ¿no? Entonces hemos vivido generación detrás de generación bajo ocupación y bajo discriminación de parte del Estado de Israel, y lo que soñamos es pacíficamente solucionar eso siempre y cuando Israel ponga fin a su ocupación. Lo que pasa es que Israel, en vez de poner fin a su ocupación, cada día más está anexando más territorio, ocupando más territorio y trasladando más habitantes judíos israelíes al territorio palestino ocupado. Entonces, es la tarea de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, de resolver este problema, obligando al Estado de Israel a que ponga fin a su ocupación. Lamentamos profundamente la muerte de cualquier civil, de parte de Israel o de parte de Palestina. Ese no es el camino. El camino es una solución pacífica a este conflicto, siempre que Israel lo permita y siempre que Israel vea que se trata de igual que todos los estados del mundo y no por encima del derecho internacional. Exactamente, y es que lo que hemos visto es que la respuesta a la guerra ha sido con más guerra. ¿Sí? Y se ha justificado la violencia, se ha justificado la violación de los derechos humanos, se ha justificado la violación del derecho internacional humanitario a lo largo de décadas. Pero, ¿qué tan lejos estamos de esos diálogos en este momento, de ese posible, o mejor, de ese anhelado acuerdo de paz del que usted habla, de esa salida negociada? ¿Qué tan lejos estamos en este momento?
Estamos muy lejos, desafortunadamente estamos muy lejos. Lo que hay en Israel es un gobierno fascista y eso pues lo ha reconocido el mundo entero. Hay miembros en el gobierno que han sido calificados por el mismo Estado de Israel como terroristas. Hoy en día el destino del pueblo palestino está en sus manos. Ellos, con total impunidad, porque saben que la comunidad internacional ni Naciones Unidas les va a reclamar nada, entonces han ido muy lejos en esas prácticas y esas políticas para anexar todavía más territorio palestino y reprimir más aún el pueblo palestino y su movimiento de liberación nacional. Entonces estamos muy lejos con este gobierno fascista que hay hoy en día en Israel, donde ellos mismos, los mismos ministros, le piden a los colonos ultranacionalistas ilegalmente instalados en territorio palestino a que ataquen y a que acaben con aldeas palestinas enteras, ¿no? Y que maten civiles palestinos y con total impunidad. Entonces estamos muy lejos. Pero la culpa no la tiene el fascista que gobierna en Israel. La culpa la tiene la comunidad internacional que permite que eso pase a diario en Palestina. Lo que está pasando en Gaza lo estamos sufriendo nosotros los palestinos en Cisjordania, en Jordania, en los campos de refugiados, en Jerusalén, en Gaza, todos los días y todos los años, a lo largo de los 75 años que lleva este conflicto. Embajador, una ofensiva como la que vimos en las últimas horas por parte de Hamás, pues lleva mucho tiempo sin suceder. Cerca de 1970 se dio una situación similar, pero me gustaría que usted nos contara si tiene alguna información de hace cuánto se viene sorteando esta posibilidad de hacer una nueva ofensiva contra Israel y sobre todo, ¿qué recursos se utilizaron por parte de Hamás para hacerlo? La verdad es que yo no tengo relación ninguna con Hamás. Yo no represento a Hamás y no sé cómo es que lo han estado preparando. Pero lo que he escuchado yo de algunos líderes de Hamás en los medios de comunicación árabes es que ellos sabían que Israel estaba preparándose para atacar Gaza y acabar con el movimiento Hamás. Entonces ellos empezaron esta ofensiva sabiendo de que iban a ser atacados pronto. Pero cómo lo han preparado, eso no tengo yo ninguna información acerca del tema. Yo le agradezco, embajador, por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Gracias por rechazar cualquier muerte, rechazar los ataques. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Con todo gusto, y le vuelvo a repetir que nosotros somos un pueblo pacífico, lo que buscamos es solo conseguir nuestra libertad y vivir igual que el resto del mundo, de los pueblos del mundo, en libertad, en independencia y poder contribuir a la civilización y a la humanidad. Muchas gracias.